vamos a continuar seguimos con el estudio del libro del hermano John Owen, La mortificación del pecado. Y quiero, hermanos, que hoy veamos algo que creo que vimos la semana pasada y creo que un poquito en la antepasada, si no es que estuvo ahí la de Sólida Gloria, pero que estuvimos viendo y que yo he venido pensando un poquito con respecto a esto de la culpa, porque quiero que quede claro, porque nosotros hemos venido viendo, hemos visto que el pecado ha buscado o busca quitarnos esa culpa que provoca el pecar. O sea, él quiere que callemos esa conciencia de cuando pecamos contra el Señor. Esa conciencia que está ahí gritando, que esa conciencia que nos está diciendo ahí a nosotros que nosotros hemos pecado contra Dios. Él busca callarla. Y Él quiere que de una u otra manera nosotros no nos demos cuenta de que nosotros hemos ofendido al Señor, que hemos transgredido su ley santa, justa y buena, que hemos levantado un puño de rebeldía contra el Señor. Él quiere que no lo sepamos, quiere tapar nuestro entendimiento. Entonces, el pecado nosotros nos va a buscar decir otra cosa. Creo que voy a estar repitiendo un poquito ciertas cosas para que vaya quedando claro. Otros también lo hacen. No te preocupes, todo va a estar bien, ¿verdad? No lo dice de esa manera, pero es tranquilo, no pasa nada. Todos también, los demás también lo hacen. Incluso miembros de la iglesia también pecan de esta manera. Así que no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces comienza a oscurecernos nuestro entendimiento. Y también lo vimos eso la semana pasada. Comienza a entorpecer nuestro entendimiento. Y comenzamos nosotros muchas veces a poder decir, sí es cierto, mira, y como el mundo a veces dice, ¿verdad? Sí es cierto, peco y empato y todo bien. La convicción de pecado comienza a hacerse mínima, paupérrima, débil, y entonces comenzamos a endurecernos. Esa es una manera que el pecado comienza a nosotros a engañarnos. Pero por otro lado había otra culpa. ¿Recuerdan cuál era esa otra culpa? Esa culpa que no nos deja que, por nosotros mismos, no nos deja que nos acerquemos al Señor. Más bien nos alejamos de Él. ¿Cómo es eso? Mira, yo soy muy malo. ¿Cómo hice esto? Ya fallé, ¿qué queda? Ven, hay que seguirla. Y nos revolcamos en el pecado. Dios así inmundo a mí no me va a aceptar. Bueno, voy a esperar mejor que a Dios se le pase la molestia para yo poder acercarme dignamente a Él, para poder acercarme bien y pedirle perdón. Entonces, mientras nosotros estamos pensando en que a Dios se le pase su molestia, de que yo me sienta digno, mientras yo me pongo a pensar en eso, ya los brazos del pecado comienzan a agarrarlo, a abrazarlo. Ese susurro que veníamos viendo comienza a endulzarnos más el oído, comienza a sonar más rico para nosotros, para esa concupiscencia que todavía habita en nosotros, para ese viejo hombre. Al punto, mis hermanos, que lo que va a pasar es que nos vamos a ver lejos. Una vez el hermano Mariano me decía, el hombre busca muchas maneras, cuando esté bien, cuando sienta que puedo hacerlo, lo voy a hacer. No, hágalo, porque usted nunca va a sentir eso, su corazón va a buscar de una u otra manera apartarlo del Señor. Hágalo, póngase firme a hacer las cosas. Entonces, el pecado o esa culpa, y eso es más que todos nosotros, por un mal entendimiento de la gracia, vamos a querer alejarnos. Ya entonces, yo es que soy muy malo, ¿será que soy salvo? No, es que cómo pude haber hecho eso. Comienzo a centrarme más en lo que hice y no en el Señor que tiene poder para salvarme. Entonces comenzamos a caminar sin ganas en el Señor, a arrastrar los pies. Y como decía Owen la semana pasada, ya no tenemos ganas ni siquiera de ver el rostro del Señor. Comenzamos a endurecernos y ya ni siquiera queremos escuchar su voz. Ya el susurro, el pecado ha sido más dulce que el llamado del Señor por medio de su palabra. Pero entonces, ¿qué hacemos con esas culpas? Y espero que esté quedando claro, esas dos culpas que nos afectan. ¿Qué hago con esas culpas? ¿Qué hago con esa culpa? ¿Cómo la trato? ¿Cómo hago con la primera? ¿Cómo hago con la segunda? La que minimiza el pecado, la que yo mismo me aparto. ¿Cómo la trato? Dice Owen. Nosotros tenemos que llenar nuestras conciencias o inquietar la conciencia con esa culpa del pecado remanente. Sí hay que inquietarnos, sí hay que inquietarnos. Está bien que usted diga, ¿cómo yo pequé contra el Señor? Esa parte va bien.
no ignorarla, no de ninguna manera podemos estar ignorándola, ¿verdad? Como vuelvo y repito, el pecado, oh sí, pecaste, puede decir el pecado, no hay ningún problema, tranquilo, todo va a estar bien, no se preocupe, porque eso es lo que está haciendo, es minimizándolo. Minimizar la grave ofensa que es un pecado. Es una transgresión, no contra cualquier persona. El pecado es una ofensa directa, es una ofensa grave contra Dios, un Dios 3 veces santo. Entonces, por eso el pecado, que es tan serio, es serio porque peca contra el Señor, y el pecado llega y dice, no, pues no es la gran cosa. Esto lo hacen, no es la gran cosa pecar contra, eso es lo más serio que puede haber. Llevó a su Hijo Jesucristo a la cruz. Entonces él busca minimizarlo, no es tan serio. Por otro lado, entonces, irnos a otro extremo, como nosotros vimos en la segunda parte, o en la segunda culpa, soy yo lo peor que puede haber, soy el peor cristiano, entonces comienzo a apartarme. Dios nunca me va a perdonar, no me va a oír si yo me acerco a pedirle perdón. Entonces, como les dije, eso es entender mal la gracia. Un creyente que piense de esa manera está entendiendo mal la gracia, la está entendiendo mal, entonces tiene que entenderla bien, la gracia, la misericordia del Señor, porque Él es amplio en perdonar, Él es amplio en perdonar. Miren esto, Isaías 57, del 6 al 8. Isaías 57, del 6 al 8 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, o sea, que se vuelva al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuánto más a sus hijos? ¿Verdad? Que se vuelva el inicuo, el impío de sus caminos. ¿Cuánto más a sus hijos? Que se acercan clamando, Señor, aquí estoy. Papá, aquí me presento una vez más, ofendí tu ley, ofendí sus preceptos, perdóneme. Señor, le va a oír. Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago yo? ¿Cómo tengo que tratar esto? Dice Owen. Considere la culpa de ese pecado remanente con relación a la ley de Dios. ¿Cómo? Otra vez, ¿cómo es esto? Considerar mi pecado a la ley de Dios. Es poner su culpa a la par de la ley de Dios. Es ponerla a la luz, como decimos nosotros. Poner mi pecado, ese pecar contra el Señor, a la luz de la ley. ¿Cómo hago eso? Vea su pecado, vea lo que el pecado, ¿dónde está en la ley? ¿Qué viola de la ley de Dios? ¿Qué dice la ley de Dios de su pecado? Y gracias al Señor, porque tenemos bien fresquito lo que nos enseñó Arles la semana pasada. ¿Se acuerdan cuál fue el mandamiento que mencionó Arles y que incluso nos mandó un chat? El 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿cierto? Ustedes vieron que no se queda solamente en no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Arles ahondó más usando la confesión de Westminster, ¿verdad? ¿Qué nos exige ese mandamiento? Y comenzó a decir un montón de qué nos exige y qué prohíbe. Y no sé cuántos aquí cuando escucharon eso, es cuando ahondó más, en qué prohíbe y qué exige, ¿verdad? Sintieron algo ahí como caramba, no es solamente hablar contra mi prójimo falso testimonio, va más allá, es una ofensa más seria. ¿Por qué? Porque es un pecado que ofende directamente al Señor. Daba miedo esa lista y seguía diciendo, yo decía, ¿cuándo va a parar? Porque me acusa, Y ese es el fin de lo que tiene que hacer la ley de Dios, hacernos ver que nosotros estamos pecando. De hecho, eso hace la ley. La ley nos acusa de que estamos pecando contra el Señor. Entonces, vimos en específico la envidia, ¿verdad? Entonces, enfáticamente vimos la envidia, es un pecado. Entonces, si lo ponemos a la par de la ley de Dios, ¿dónde está la envidia? Bueno, está ahí en el 9º mandamiento, ¿verdad? Alguien puede decir, no, pero yo no veo la envidia, ¿dónde está? ¿Es pecado la envidia? Bueno, sí, ya lo vimos, viola el 9º mandamiento, la ley moral de Dios, la ofende. Entonces, ya vimos, la viola y cuánto abarca, ¿verdad? Incluso decía dejar en mal, hablando mal de un hermano, ¿verdad? No alabarlo, por así decirlo, ¿verdad? Decir, mi hermano Robert, no, qué gran hombre, ¿verdad? Y no es que Robert, ¿qué va? Viera que está mal, ofende al Señor, es un pecado contra Dios y contra la persona. Entonces, al hacer eso, mis hermanos, como les dije, usted lo comienza a medir con la ley del Señor y obviamente va a venir ese sentido de culpa. Sí, estoy ofendiendo al Señor.
Entonces viene una convicción de que hemos pecado contra el Señor. Si he pecado contra el Señor. Entonces usted se está haciendo ese examen con la ley de Dios. Entonces usted esa culpa la lleva a la ley de Dios y dice, sí. Esta culpa no es mínima. El pecado le va a decir, no la ponga a la par de la ley. Minimícela, quítela, no se acerque a la ley. Pero cuando usted se acerca a la ley de Dios, que es santa, justa y buena, usted comienza a ver, caramba, esto es serio. Esto es serio. Este pecado abarca demasiado y ofende mucho a mi Señor. Mis hermanos, que si no fuera por el Señor Jesucristo, nosotros tenemos ganado una grandísima condenación. Y sería justo Dios en darnos esa condenación por ese montón de transgresiones que nosotros hacemos contra su ley. Entonces, cuando usted se pone ahí a la par de esa ley, usted comienza a ver, he pecado contra el Señor, he ofendido al Señor. Y además, en esa ley, usted va a encontrar a un Dios santo, un Dios también lleno de gracia en el Señor Jesucristo. Gracia en el Señor Jesucristo. Gracia en el que no pecó y anduvo perfectamente delante de Dios, que es el Señor Jesucristo. Entonces, Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley nos salva. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne no puede cumplir la ley. De ninguna manera. Una de las cosas que la ley a nosotros nos dice, y a mí me encanta, es, mire, usted no puede guardar la ley perfectamente. Por lo tanto, usted está condenado. Gracias, ley. Gracias por decirme eso. Pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gracias, Señor Jesucristo. Eso es lo que apunta a la ley. Entonces, ese es el consuelo que nosotros los creyentes tenemos en la ley. Entonces, si no fuera por Cristo, nosotros merecemos un juicio igual que el de los incrédulos, condenador, tremendo. Entonces, al ver al Señor Jesucristo y entender ahora sí la gracia de Dios en el Evangelio, ¿verdad? Ahora sí ya vamos, no entiendo la culpa, ¿cómo la voy a tratar? ¿Qué voy a hacer con la culpa? ¿Qué hace el creyente con la culpa? Aquí va, al entender la gracia en el Evangelio, en el Señor Jesucristo, por la fe y la esperanza que nosotros tenemos en Él, ¿sabe qué hace el creyente entonces cuando se mide con la ley y ve que ha pecado grandemente contra el Señor? ¿Sabe qué hace? No lo minimiza y tampoco huye, se quebranta. Se quebranta de corazón porque ha pecado contra el Señor. Ha ofendido a su Señor. He ofendido a aquel que me amó. Y si, ¿verdad? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces comienza a ver qué fue lo que hizo Cristo por mí. ¿Qué fue lo que, por qué estoy haciendo esto? Ya más adelante vamos a ver unas preguntas que podemos nosotros hacernos. Se quebranta de corazón porque pecó. Y no por las consecuencias, como también nosotros vimos la vez pasada. Uy, ¿ahora qué va a pasar? No, es porque ofendí a mi Señor, ofendí a mi Salvador, a un Dios tan bueno, misericordioso, santo, ¿verdad? Entonces, no huye, no minimiza. Y como les dije, se consuela en el perdonador Jesucristo. Entonces, mis hermanos, esto no está en los textos más antiguos, pero es como escuchar ese, ni yo tampoco te condeno de Juan 8, ¿verdad? Ni yo tampoco te condeno. Entonces uno siente ese consuelo. De ninguna manera, mis hermanos, nosotros tampoco vamos a medir o comparar nuestras vidas con otros, ¿verdad? Comparar mi andar cristiano con los demás, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con la ley del Señor. Porque ¿qué pasaba cuando veíamos pecados respetables? Probablemente yo voy a buscar medirme con los que yo me siento más santo. Y se me sube el orgullo, no, yo mejor que ese hermano. Mire cómo me comporto, mire cómo ando. Decía una vez el hermano Alexander, a nosotros nos da miedo compararnos con los estándares de los puritanos. Él mencionaba a los puritanos. Nos da miedo compararnos con esos estándares porque son muy altos, ¿verdad? Nos gustan siempre los bajitos, los que podemos vencer y vernos mejor. No nos comparemos, comparémonos con la ley. No con los demás, no con puritanos, con la ley de Dios. Ese es el estándar con el que nosotros tenemos que medirnos. Hagámonos con la ley de Dios y ver qué nos dice su palabra. Entonces alguien puede decir, con esto de la ley voy a mencionarlo un poquito. Alguien puede decir, pero ¿para qué medirnos con la ley si nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia? ¿Verdad? ¿Han escuchado eso? Vamos por favor a leer nuestra confesión de fe, capítulo 19 de la ley de Dios. Vamos a leer los párrafos 5 y 6. Y ese 5 y 6 va a condensar lo que yo más adelante, ya con esto va a condensar lo que yo voy a decir.
La confesión lo dice de esta manera y dice: la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Y no solo en lo referente a materia contenida en esta, sino también en lo que se refiere a la autoridad de Dios, de Dios el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio cancela de ninguna manera esta obligación, sino que la refuerza mucho. Dice, y aunque los verdaderos creyentes no estén bajo la ley, como un pacto de obras, entendamos eso, para ser justificados o condenados por esta, aún así la ley es de gran utilidad, tanto para ellos como para otros, en el sentido de que, como una regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios y su deber, los dirige y los obliga a andar en conformidad con esta, revelándoles también las contaminaciones pecaminosas de sus naturalezas, corazones y vidas, para que, al examinarse a sí mismos a la luz de esta, puedan llegar a una mayor convicción de pecado, humillación por el pecado y odio contra el pecado, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. La ley también es útil para los regenerados, para restringir sus corrupciones, en el sentido de que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por estos en esta vida, aunque estén libres de la maldición y del rigor implacable de la ley. Las promesas de la ley también muestran a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y qué bendiciones pueden esperar por el cumplimiento de la ley, aunque no como si se les debiera por la ley, como un pacto de obras, de manera que hacer lo bueno y abstenerse de lo malo, porque la ley anima a hacer lo uno y disuade de lo otro, no es evidencia de que un hombre esté bajo la ley y no bajo la gracia. Nosotros no estamos bajo la ley, en el sentido de que nosotros no tenemos que hacer nada, y ahí está condensado. No tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación. Nada para ganarle la salvación. La ley, mis hermanos, no salva. Usted no puede guardar uno solo de esos mandamientos. Nadie. La ley le está diciendo a usted sí. La ley le está diciendo a usted sí. ¿Quién puede salvarla? ¿Quién sí puede cumplirla? Pero la ley es buena porque nos dice quiénes somos. Vean esto de la ley. Me encanta esto de la ley porque la ley es muy buena porque ella nos dice quiénes somos. A nosotros no nos dicen, no, tranquilo, ustedes son buenas personas. No, la ley nos dice, ustedes son pecadores, y pueden leer eso en Romanos 3:20. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo me doy cuenta por la ley que soy un pecador. La ley es buena porque a nosotros no nos engaña, ¿verdad? No nos dice nos dice más bien, las cosas están mal. Has pecado contra el Señor, esto es serio. No como el pecado que nos va a aparecer diciendo, tranquilo, no se preocupe, todo está bien. Y la ley es sumamente buena, mis hermanos, porque no nos deja ahí a nosotros, ¿verdad? Nos dice quién sí puede cumplirlo, quién sí puede hacerlo, quién sí puede salvarnos a nosotros, y es el Señor Jesucristo. No por obras nuestras, sino por su obra en la cruz. Entonces, entendamos que ese no estar bajo la ley, no es que yo desprecio su ley moral, ¿verdad? Hubieron leyes ceremoniales, leyes judiciales que fueron abrogadas, se cumplieron en el Señor Jesucristo, pero su ley moral está escrita en nuestros corazones. Esa no fue abrogada, más bien Cristo la refuerza. Entonces, no estar bajo la condenación de la ley, porque la ley a nosotros nos condena, porque no podemos cumplir nada, no podemos guardarla de ninguna manera. Ella nos apunta a nosotros. Cristo sí puede. Él te saca de esa condenación porque Él imputa esa justicia en nosotros. Cristo, Él sí la guardó perfectamente. Entonces Él nos imputa ese cumplimiento de su ley por pura gracia. Por pura gracia, no por obra, no por lo que usted haga. Entonces, mis hermanos, no es que la ley, ¿verdad? No la tenemos que ni voltear a ver. No, yo no estoy bajo la ley, ni tengo que obedecerla. Eso es antinomianismo. Eso es una herejía. Desea el creyente adorar al Señor porque ve esas gracias del Evangelio, esas gracias de salvadora, de qué fue lo que hizo Cristo por él. Entonces va a buscar agradarle en todo momento. La ley moral, mis hermanos, sigue vigente, ¿verdad? Esas ceremonias fueron las que se cumplieron. Entonces, dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito si usted no las hace todas. Gálatas 2:6 dice, sabiendo que el hombre no es justificado, aquí viene el consuelo, porque uno se queda así, sí, caramba, no puedo cumplirlo. ¿Cómo hago? Gálatas 2:6 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Claramente la ley nos dice, hemos pecado, pero la ley es tan buena que nos dice, Cristo te imputa esa justicia perfecta de haber caminado y haber cumplido mi ley perfectamente. Entonces, mis hermanos, que la ley nos despierte. Que la ley del Señor no la veamos como, no, eso es del Antiguo Testamento, eso ni lo toque, eso no. Que la ley nos despierte a nosotros, aprendamos a amar incluso esa ley del Señor. Qué buena que es, qué buena que es. La necesitamos, mis hermanos, y ahí lo decía también el párrafo de la confesión, para que nosotros podamos seguir restringiendo esa concupiscencia, esas corrupciones del pecado, para que nos haga ver el pecado como es. Y aún en los creyentes, mis hermanos, tristemente el pecado, como dice también ahí en la confesión y está respaldado por versos de la Biblia, muchas de esas cosas merecen aflicciones. Por el pecado nosotros muchas veces vamos a tener que llevar un jalonazo de oreja de parte del Señor, una disciplina de parte de nuestro Padre Celestial. Dice como un ejemplo, ¿qué estamos poniendo? ¿Qué estamos poniendo? Que la ley nos despierte. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué estamos poniendo nosotros delante de Dios? ¿A qué le suena? ¿A qué mandamiento le suena ese? Ténganlo ahí, no me lo tienen que decir. ¿A qué mandamiento? ¿Qué estamos poniendo nosotros delante de Dios? ¿Lo estamos reconociendo como tal? Como Dios, el Dios soberano, el Dios único, verdadero, digno de toda alabanza, gloria y adoración. ¿Lo estamos haciendo íntegramente? ¿Nos rendimos a su gobierno? Decimos que Él es nuestro Señor y nos rendimos a su gobierno. Nos consagramos a su servicio de una manera correcta, una vez más íntegra. ¿Qué es más prioridad que Dios en nuestras vidas? ¿Qué estamos poniendo delante de Dios? ¿De qué manera, mis hermanos, lo estamos negando? ¿Estoy poniendo a mis hijos primero que Dios? ¿Estoy poniendo mi trabajo? ¿Estoy poniendo a mi esposa, a mi esposo delante del Señor? ¿Estoy poniendo mis deseos delante del Señor? ¿Mi carrera? Bueno, he ahí un ídolo. He ahí un ídolo. Y no lo digo yo, lo dice la ley de Dios. Mis hermanos, vean, nosotros decimos que Dios es nuestro Señor. Vuelvo y les repito eso. Pero en este primer mandamiento, Dios prohíbe y ve como gran pecado el ignorarlo. Y nosotros decimos que Él es nuestro Señor, que es nuestra prioridad. Pero Él ve como gran pecado ignorarlo a Él. El olvidarse de Él, el desconfiar de Él. Vean todo lo que abarca. No solamente no tendrás Dios ajeno delante de mí. Ignorarlo, olvidarme de Él, desconfiar de Él, descuidar su adoración, ser negligente en ella. Oiga bien eso, descuidarla. Ahora no, pero yo no la descuido. Ser negligente en ella abarca eso. Dice el Catecismo Bautista, pero ¿existe la idolatría de corazón? Sí. Y voy a darlo así como lo pone el Catecismo. Va a dar la respuesta y va a dar un pasaje y se lo doy al final. Dice, ¿pero existe la idolatría de corazón? Sí. Estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. Ezequiel 14:3. ¿Son idólatras los hombres orgullosos? Sí. Tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy. Ezequiel 28:2. ¿Son idólatras los codiciosos? Sí. Mortifica la codicia, que es idolatría. Colosenses 3:5. ¿Y son idólatras los sensualistas? Sí. Cuyo Dios es su apetito o su vientre. Filipenses 3:19. ¿Es la adulación indebida una especie de idolatría también? Sí. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Hechos 12:22. ¿Es este un pecado? ¿Es este un pecado que Dios corregirá en este mundo? Sí.
cargaréis el castigo de haber adorado a vuestros ídolos, o castigará. Ezequiel 23:49. ¿Lo castigará severamente en el mundo venidero ese pecado? Sí, porque los idólatras no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:9. ¿Ven todo lo que abarca? ¿Ven todo lo que abarca? No pondrás a dioses ajenos delante de mí. Idolatría de corazón. Sensualistas. Cita Owen y dice, el propósito de la ley es descubrir el pecado. Debe despertarnos y humillarnos al mostrar el pecado en todos sus horribles colores. Si no estás dispuesto a tratar de esta manera con la ley, o sea, comparar mis pecados y culpas con la ley, si usted no está dispuesto a hacer eso, porque usted dice, caramba, si me meto ahí me voy a encontrar un montón de cosas serias. Si usted no quiere hacer esto, esto indica que tienes un corazón duro bajo los engaños del pecado. A mí se me viene a la mente esto de, tranquilo, no hay condenación. Y otra vez más el pecado. Tranquilo, como hacían en los muñequitos, apareció un diablito aquí y un angelito. Tranquilo, no hay condenación. Dios te ama, te perdonó a pesar de, no hay condenación. ¿Cierto? No hay condenación. No estás bajo la ley, pero entonces pisotea la gracia. Eso es lo que está diciendo. Suena más grosero, ¿verdad? ¿Cierto? No hay condenación, no estás bajo la ley. Lo que nos está diciendo es pisotee la gracia, pisotee la sangre que Cristo derramó. Para que suene grosero, para que veamos lo terrible que es, mis hermanos, eso. Owen dice decir que estoy bajo la gracia y no bajo la ley, ha llevado a muchos a la apostasía. Pensar de esa manera, dice él, poco a poco, esa actitud va a influenciar en nuestras vidas diarias y va a permitir que nuestras voluntades y afectos vayan detrás de todo tipo de abominaciones. Hay quienes van a decir, sí, yo soy salvo, el Señor me ama, a mí me amó a pesar de, vuelvo y lo repito, entonces le voy a dar rienda suelta al pecado. Hermano, si alguien llega a decir de esa manera, a vivir de esa manera, respaldándose en este pasaje mal entendido, hay que desconfiar de la conversión de una persona así. Y cuidado, mis hermanos, ahora sí, voy a mencionar un poquito con el antinomianismo o el antinomismo, que dice que usted puede vivir y relacionarse con Dios, ser su compinche, por así decirlo, o por decirlo de alguna manera, sin tener que obedecer su ley moral. Entonces, soy amigo, me relaciono con el Señor, tengo esa intimidad con el Señor, pero no tengo que obedecerte, Señor. No tengo que obedecer tu ley moral. Como soy salvo, como el Señor a mí me salvó, como usted me ama, como Dios es amor y nos ama, entonces yo puedo vivir como yo quiero. Entonces, mis hermanos, escuchemos lo que la ley tiene que decirnos, no nos esquivemos esas flechas que quieren indagar más en nuestras vidas. Oír lo que nos dice la ley nos va a ayudar a nosotros ¿a qué? A que mortifiquemos el pecado. Lo dice también ahí, ¿verdad? Lo leímos un pedacito en la confesión, que nos va a ayudar, ella nos ayuda a reprimir a esos pecados, a contrarrestarlos. Eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? Armas para que nosotros podamos luchar contra el pecado. Entonces, no le evitemos. Llevemos ese pecado delante de la ley, dejemos que sea la ley la que nos dé una vista clara de esa culpa que no se escapa del Señor y que nosotros tenemos delante de Él. Porque yo, dice el Salmo 51:3, yo reconozco mis rebeliones. De hecho, una manera de darle gloria a Dios, que es una forma también del primer mandamiento, que es darle gloria a Dios, abarca el darle gloria a Dios. Una forma de darle gloria a Dios y guardar el primer mandamiento es confesar nuestros pecados delante de Él. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Entonces, ya consideramos el pecado a la luz de la ley, ¿cierto? Vimos que la ley nos deja en una situación crítica. Ahí les puse un poquito de consolación en el Señor Jesucristo porque es necesaria. Porque si no, uno se queda ahí, ¿verdad? Vamos a considerar ahora un pedacito. Vamos a hacer unas preguntas del pecado a la luz del Evangelio. Esto es rápido. Solo son unas preguntas que nosotros tenemos que hacernos. La siguiente semana vamos a estar yendo un poquito más a fondo. Entonces dice, una base primordial. Hagamos esto, o sea, examinemos nuestra culpa, nuestro pecado a la luz del Evangelio con el fin de ser convencidos de pecado y no estarlo justificando.
Convencidos de que el pecado, y aquí viene la base importante de todo esto, el pecado llevó a mi Cristo precioso a la cruz. Me lo molieron, me lo golpearon, me lo escupieron, me lo humillaron. Eso fue lo que el pecado hizo en el Señor Jesucristo y lo mataron en una cruz, lo asesinaron. Entonces, miremos al que traspasaron. Llevemos esa culpa, ese pecado miremos al que traspasaron, a Cristo el traspasado por mi pecado, por nuestros pecados. Y digamos, ahora sí, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y aquí viene una serie de preguntas. ¿Qué he hecho? ¿Qué amor, qué misericordia, qué sangre, qué gracia he despreciado por culpa del pecado? Así es como yo le pago al Padre por su gran amor. Vienen una serie de preguntas. Así es como le agradezco al Hijo por su sangre preciosa derramada, pecando. Así es como le respondo al Espíritu Santo por su gracia. He manchado con el pecado el corazón que Cristo lavó con su sangre y el que escogió para habitar, poner su espíritu ahí. He considerado a mi Señor como nada solo para albergar un pecado en mi vida. Lavó el alma, dice, lavó él mi alma para que permita que haya lugar para más contaminaciones pecaminosas. O sea, me la lavó para que yo siga contaminándola. ¿Buscaré yo defraudar el propósito de la muerte de Cristo, contristar al Espíritu Santo, quien me selló para el día de la redención? Entonces, el escritor del libro manda que pensemos en esto. Mis hermanos, lastimosamente vivimos en un cuerpo que sí va a seguir contaminándose de pecado, pero tiene que haber ese sentido de lucha, de esfuerzo, de respaldarse en el Señor, de ponerme, sí, estoy pecando contra el Señor, voy a poner barricada, como siempre les he dicho, para evitarlo, para pelear contra eso. Y no simplemente de por sí, yo estoy salvo, pecado ven a mí, el Señor me va a seguir perdonando. Más bien eso, pecado ven a mí, por si el Señor me rescató, suena como muy piadoso, pero es peligroso. Alguien que hable así, hay que tener muchísimo cuidado. La próxima semana sí vamos a estar indagando un poquito más ahora los beneficios del Evangelio en la vida del creyente. Entonces, hasta aquí, mi hermano. Si Dios lo permite, la próxima semana.